Gracias y paz, amados hermanos. ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a un nuevo video en su canal, El Peregrino. Espero que este pequeño video, que esta pequeña reflexión sea de edificación para tu vida, como ha sido para mi vida, y también que sea de edificación. Es el anhelo profundo de mi corazón para todas aquellas personas que puedan escuchar este pequeño video. En esta mañana quisiera responder a la interrogante que tal vez nos hemos hecho nosotros, o tal vez nos han hecho otras personas a nosotros a lo largo de los tiempos. Y la interrogante es, ¿qué es la verdad? Esta sería, ¿verdad?, la pregunta que en esta mañana quisiera desarrollar con ustedes a la luz de lo que, del pensamiento que las personas que no conocen a Dios tienen, pero también a la luz de lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad es una idea? ¿Es una cosa? ¿Hay muchas verdades? Yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya, dicen algunos. ¿Quién define lo que es verdad? ¿La verdad es relativa o es absoluta? ¿Se puede acaso conocer la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Dios tiene la verdad? Y si Dios tiene la verdad, ¿ha querido acaso compartir su verdad con nosotros? Todas estas interrogantes se responden con un rotundo y absoluto sí. Las dos últimas preguntas, ¿verdad?, tienen una respuesta intrínseca. Por supuesto que Dios tiene la verdad y su verdad es absoluta. Y por supuesto también, por otro lado, que Dios ha querido compartir su verdad absoluta con todos y con cada uno de nosotros. Quisiera entonces que definamos primeramente lo que significa la palabra absoluta o absoluto en cuanto a la verdad de Dios. Debemos decir lo siguiente, que la verdad de Dios es completa, autoritativa, inerrante, infalible, eficaz, decretiva, santa, suprema, todopoderosa, viva, que su verdad es necesaria, que su verdad es suficiente, entre muchos otros atributos más que se le pueden conceder a la verdad de Dios. La siguiente pregunta sería, ¿y cómo ha querido Dios compartir su verdad absoluta con todos y con cada uno de nosotros? Dice su palabra, ¿verdad? Vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de los Hebreos, y dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 lo siguiente. Y aquí el escritor a los Hebreos empieza, ¿verdad?, diciendo Dios. El escritor nos deja claro que el autor de estas verdades es Dios. Y dice el escritor, Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muy bien, dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas. Quisiera que definamos también quién era un profeta de Dios. Número uno, era un hombre escogido por Dios. Ese era un profeta, un hombre escogido por Dios. Y número dos, ese hombre escogido por Dios era enviado a decir todo lo que Dios le había revelado primeramente a él, era lo que este profeta debía ir y decir a su pueblo. Entonces, ¿verdad?, conocemos cuáles eran las dos funciones, o mejor dicho, la función de este hombre escogido por Dios. Número uno es escogido por Dios y número dos es enviado a decir a su pueblo lo que había recibido de parte de Dios. Quisiera que veamos el ejemplo del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 9 dice el Señor: Vino pues palabra del Señor a mí diciendo. Escuchemos aquí cómo Dios había escogido a su profeta, ¿verdad? Dice verso 5, antes que te formase, escuchen bien, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta palabra significa te aparté para mí. Y dice el Señor, y te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dijo, Señor, he aquí no sé hablar porque yo soy niño. Verso 7, y el Señor le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, dice Jeremías, y me dijo,
he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo Dios es el que escoge a sus profetas y cómo Dios es el que manda a decir no sus propias ideas, no les manda con sus buenas intenciones, con sus planes, con sus filosofías, no, sino que este profeta es llamado a anunciar a su pueblo las palabras recibidas de parte de Dios. Entonces, quisiera que entendamos que el primer versículo, ¿verdad?, de Hebreos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. Y las maneras como Dios nos habló a nosotros como su pueblo en el Antiguo Testamento era primero audiblemente, por medio de sueños y visiones. Y a lo largo de la historia, todas estas palabras dadas por Dios fueron registradas. Y todos estos hombres, ¿verdad?, que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todos estos hombres trajeron no sus propios pensamientos, no sus ideas, no sus propios consejos, no, sino que estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Vamos al Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, en las cartas de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21 dice el Señor lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, dice Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, las verdades que nosotros tenemos en las Escrituras, en la Biblia, son las verdades, sí, que han sido 100% escritas por hombres, pero a la misma vez 100% inspiradas por el Espíritu Santo, inspiradas por el mismo Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. El Nuevo Testamento también nos enseña que algunas veces Dios usó a sus ángeles como mensajeros para hablar a su pueblo. Estos casos los podemos ver, por ejemplo, en los evangelios. Podemos ver también otros casos en el libro de los Hechos, que es el libro histórico, y podemos ver también en el libro final del Nuevo Testamento, conocido como Apocalipsis. Ahí, ¿verdad?, ángeles se aparecen y vienen de parte de Dios y hablan a sus siervos, ¿verdad? Pero algo asombroso que nos revela el Nuevo Testamento es que la verdad, esa verdad absoluta de Dios, esas palabras que Dios había dado a su pueblo, esas verdades, esa verdad se hizo carne. Y dice, por ejemplo, el mismo libro que estábamos leyendo, Hebreos, capítulo 1, ¿verdad? Vamos a dar lectura al segundo versículo. Dice entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 2, lo siguiente. Dice el Señor: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la verdad absoluta de Dios se hizo carne, tomó forma de hombre. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo que esto para nosotros es un misterio. Y dice, miren, lo vamos a ver en Primera de Timoteo. Lo dice aquí el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente. Primera de Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente, dice el Señor, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nuestro Señor Jesucristo es el misterio de Dios. Es la verdad de Dios manifestada a los hombres en estos tiempos. Y Dios quiso hablarnos su verdad por medio de su Hijo. Jesucristo vino y nos trajo la verdad de Dios y Él mismo era la verdad. Dice, por ejemplo, cuando vamos a los evangelios, al cuarto libro en los evangelios, tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y luego tenemos a Juan. En el capítulo 14 del libro de Juan, el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos,
les dice lo siguiente, ¿verdad? Sus discípulos empezaron a tener ciertas dudas de cómo llegarían ellos al Padre, de qué es lo que ellos tenían que hacer. Y el Señor empezó diciéndolos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor se marchaba, ¿verdad?, a preparar una morada para sus hijos, para sus discípulos y por ende pues para nosotros, para su iglesia. Y entonces en Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor les dice, y les leo tal cual como dice este texto. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces nuestro Señor Jesucristo no es una de muchas verdades, no es alguna verdad, no, nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Entonces, dejándonos claro a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, dejando claro a la humanidad que no hay otra verdad, que Él es la verdad absoluta de Dios. Entonces, como decía, ¿verdad?, al principio, si la verdad es absoluta, esta verdad de Dios, entonces nuestro Señor Jesucristo tiene las mismas cualidades que he citado al principio. Él es completo, Él es verdad, toda autoridad, Él es inerrante, infalible. Nuestro Señor Jesucristo es eficaz, Él decreta y todo lo que dice Él ocurre. Él es santo, Él es supremo, Él es todopoderoso, Él es vivo, Él no está muerto, Él está vivo, Él no se quedó crucificado y clavado en una cruz. No, recordemos que Él resucitó al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de vivos y no de muertos. Y a nuestro Señor Jesucristo se le pueden atribuir muchas cosas más, ¿verdad?, que exaltarían la grandeza de su majestad. Jesucristo es la verdad revelada a nosotros. Entonces, eso lo podemos ver, ¿verdad?, en Juan 14, 6. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, Él se marchó para mantenernos a nosotros, ¿verdad?, en la misma verdad y para que nosotros no nos desviemos, nos ha dejado su palabra. En el mismo Evangelio, en Juan, en capítulo 17, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que se encarnó, volvió a dejarnos las Escrituras. Hay muchas personas he escuchado decir que, dice, no ames mucho la Biblia, tú solamente ama a Jesús. Otros dicen, por ejemplo, yo amo a Jesús, dice, pero no amo mucho la Biblia, ¿verdad? La tengo ahí un poco de lado. Pero déjenme decirles en esta mañana que Jesucristo es la verdad y que la Biblia es verdad. Y que la Biblia no está separada de Jesús, ni Jesús está separado de la Biblia, sino que tanto nuestro Señor Jesucristo como la Biblia, ellos están conectados entre sí. Entonces, si nosotros como creyentes decimos que amamos a Jesucristo, nosotros debemos amar su palabra. Y si nosotros decimos que amamos la palabra, debemos amar a Jesucristo. Ellos no están separados. La Biblia no está separada de Jesucristo. Jesucristo no está separado de su palabra. Jesús y su palabra, ellos están unidos entre sí. ¿Por qué les digo lo siguiente? Porque Juan capítulo 17, versículo 17, una de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo fue la siguiente. Dice nuestro Señor Jesucristo cuando oraba al Padre, cuando oraba por sus discípulos y cuando oraba por todos aquellos que iban a creer por el testimonio de sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Dice, santifícalos en tu verdad, hablando Jesús con el Padre. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo ha querido Dios manifestarse con su verdad a cada uno de nosotros? Lo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora Jesucristo nos ha dejado las Escrituras. La palabra de Dios es la verdad que nosotros necesitamos para tener y para vivir vidas piadosas, es decir, vidas que agraden a Dios, vidas que vivan para la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para evangelizar? ¿Qué necesitamos nosotros para nuestro diario vivir como trabajadores, como esposos, como padres, como ciudadanos en este reino, ¿verdad? Aunque sea un reino caído, ¿verdad? Nosotros somos de otro reino, pero para vivir en este reino caído, Dios nos ha dejado una preciosa verdad y la encontramos nosotros aquí. Esta es su verdad, la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz
y la única que nos sirve, ¿verdad? La única que nos corrige, nos instruye, nos capacita, nos redarguye y nos da todos los recursos que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra, para la gloria de nuestro precioso y bendito Dios. Muy bien, entonces, ¿por qué la Biblia, verdad? ¿Por qué no otro libro? ¿Por qué no puedo yo, pues no sé, dejarme guiar por otro libro? ¿Por qué tiene que ser específicamente la Biblia? ¿Por qué tanto énfasis en la Biblia? Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dejó de manera preciosa escrito por qué nosotros, ¿verdad?, debemos estar constantemente en las Escrituras. Miren, porque las Escrituras son los fundamentos dados por Dios para nuestra vida de fe y de práctica. Y dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 20, lo siguiente. Dice que nosotros debemos ser edificados sobre el fundamento, escuchen bien, de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal de este fundamento Jesucristo mismo. Y luego dice el apóstol Pablo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces podemos concluir, ¿verdad?, en esta mañana, cuando nos preguntan o cuando nosotros hemos dudado de qué es la verdad, podemos concluir con lo siguiente. Dios nos ha hablado, ¿verdad?, en tiempos pasados por sus profetas, también nos ha hablado por sus apóstoles, nos ha hablado por medio del Hijo Jesucristo, por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos ha dejado este fundamento, la palabra de Dios es verdad. Entonces, también podríamos decir para concluir que Jesucristo nos ha regresado a la palabra de Dios. Así que espero en esta mañana que estas verdades sean de edificación para nuestra vida y que nos gocemos y que compartamos estas preciosas verdades con otras personas. Que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos y con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Buenos días.